Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Avui, el nostre programa es transforma en un espai on la cuina esdevé veu, territori i memòria. Cada preparació compartida és un relat viu i cada ingredient evoca el pols d'una comunitat diferent. 32MX celebra la força de qui preserva les tradicions culinàries i les transmet amb orgull, convertint aquest espai culinari en un punt de trobada entre cultures, generacions i regions. Avui serem portadors d'experiències culinàries, farem un recorregut sensorial que despertarà els sentits i connectarà amb la identitat profunda de Mèxic a través dels seus sabers i expressions gastronòmiques. En aquest espai, la cuina no només s'imagina, s'escolta, s'aprèn, es comprèn i es sent a través de les històries de qui la manté viva. Prepara't per descobrir, gaudir i deixar-te portar per relats que els comparteixen a foc lent, on cada demostració culinària és producte d'una rigorosa investigació i, a més, obres finestres al cor dels 32 estats de Mèxic. Benvinguts i benvingudes a Pensaveus Compartides, espai per compartir experiències, descobrir noves històries i connectar. Moltes gràcies a l'audiència per ser-hi i per acompanyar-nos avui. Esperem que gaudiu de tot el que hem preparat. I com ja us he avançat a l'entrada d'aquest programa, avui parlem de cuina mexicana i per això donem la benvinguda a l'ingredient imprescindible d'aquest programa, el nostre estimat Leonardo Alvarado. Leonardo, benvingut. Hola Miriam, hola, gracias a la audiencia que nos escucha y nos ve. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo de 32MX, un foro gastronómico que celebra las tradiciones culinarias de México, que ofrece cada semana diversas experiencias gastronómicas únicas para conocer lo que se come de manera tradicional en cada región de nuestro país. I avui, qui és el protagonista d'aquestes experiències gastronòmiques? Hoy nos acompaña Luis Alberto Llanos Legorreta, cocinero, documentalista y creador de ecosistema de Fogones MX. Endavant, si us plau, amb el nostre convidat. Luis Alberto Llanos es cocinero, documentalista y creador del ecosistema Fogones MX, como dije antes. Impulsor del desarrollo de las cocinas mexicanas, encabeza una estrategia nacional que articula investigación, educación, economía, cultura y justicia social, desde el fogón como espacio de conocimiento y transformación comunitaria. Su labor ha consolidado un modelo que reconoce a la cocina tradicional como patrimonio vivo y motor del desarrollo territorial. Ha recorrido más de 50,000 kilómetros a lo largo de los 32 estados del país, documentando el trabajo y la memoria de más de 300 cocineras tradicionales, cuyo saber ha sido históricamente preservado en el ámbito comunitario. A partir de este trabajo de campo, ha contribuido a la construcción de un modelo institucional que traduce ese conocimiento en política pública, fortaleciendo su transmisión intergeneracional y su reconocimiento como eje estratégico del desarrollo cultural de México. Dirige el Centro Nacional de Investigación y Difusión de las Cocinas Mexicanas, desde donde impulsa el Plan de Salvaguarda 2026-2033, la iniciativa de ley para salvaguarda de las cocinas mexicanas vivas y la creación de 32 escuelas de cocina tradicional, así como la Universidad Nacional de Cocinas Mexicanas, proyectos orientados a consolidar un sistema nacional de formación, investigación y preservación del patrimonio gastronómico. Es autor también de los libros Sabores de México y Utopía y Fogones MX 2026 y productor de la saga Sabores de México, en formato editorial y documental. Asimismo, es creador del Festival de Fogones de México y del Foro Gastronómico 32MX, espacios que integran memoria viva, formación y justicia cultural en un mismo horizonte de acción. Se define como nómada, cocinero mexicano, un cocinero que dejó el restaurante para construir cocinas, entendiendo el fogón no solo como un lugar de preparación, sino como territorio de identidad, dignidad
y futuro. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Bienvenido, Luis Alberto, a Rap Radio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Miriam, por recibirnos aquí con los espectadores, con la gente que nos está escuchando. Qué gusto saludarlos, un placer. Luis Alberto, para entender un poquito el espíritu de 32MX, yo creo que es importante conocer el origen y la motivación que dieron vida al proyecto. ¿Qué inspiró la creación de 32MX? Ok, el origen y la motivación. Qué interesante. Primero, recorrimos el país, estuve en casa de más de 300 cocineras tradicionales, me tocó recorrer más de 50,000 kilómetros del territorio mexicano. Y en ese recorrido, pues encontré que había muchas cosas que no eran lo que parece, lo que vemos en la televisión, en los periódicos, en los medios de información. Ahí nace el Centro Nacional de Investigación y Difusión de las Cocinas Mexicanas, CENAIM Fogones MX. Este centro se convierte en una asociación civil y de ahí, bueno, tiene algunas líneas de negocio, como es 32MX, un centro o un foro de expresión, un foro gastronómico, donde cada semana invitamos cocineras tradicionales para que ellas vengan a presentar su cocina, ellas la liderean, ellas conviven con la gente que nos visita, y bueno, pues eso se vuelve una locura, es algo bastante interesante. ¿Cuál fue la motivación? Híjole, eso es algo interesante. Realmente el dinero. Realmente podría yo disfrazar esto como algo altruista, como algo así, pero no, la realidad es que eso cambió en el camino. La idea es que al principio salir a recorrer el país para generar un festival y ganar muchos millones de pesos y bueno, en aquel entonces salí como chef. Y cuando pues los sucesos fueron atravesando la cosmovisión, mi cosmovisión, fue cambiando todo y esa parte ególatra del chef que todo lo sabe, sí, que todo lo sabe y aunque no lo sepa lo enseña, pues se fue cambiando en el camino, me transformé en cocinero mexicano y de ahí nace un proyecto social que es el Centro de Investigación, es un lugar que es para las cocineras tradicionales y en el que buscamos el meollo del asunto, es transformar la cocina tradicional mexicana en un motor económico que permita a las comunidades pues la autosustentabilidad, la reconstrucción del tejido social, porque al abrir una escuela en una comunidad, pues no solo se beneficia a la cocinera y su familia, por supuesto que se beneficia a la comunidad. Luis Alberto, ¿cómo funciona este Centro Nacional de Investigación? ¿Hay una sede? ¿Tienes una serie de protocolos? ¿Cómo es que va adelante este proyecto? CENAIM Fogones MX es el nombre corto. Este nace con la intención de investigar y documentar para difundir. Entonces, bueno, lo que hace ahorita este centro es que le hacemos toda la investigación, investigamos, documentamos para difundir. Esa difusión, digamos que ¿cómo llamarlo? Se me fue el nombre. Se la damos a un tercero, en este caso es 32MX, le damos los derechos para que 32MX pueda generar recursos, porque bueno, la asociación civil pues es sin fines de lucro, sin embargo necesita capitalizar de algún modo y la idea de hacerlo pues es transformarlo en pues un motor económico, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, donde es el semillero, de aquí vienen las cocineras, se investiga, se documenta, se les toman fotografías, se graba su historia de vida y con eso vamos acrecentando cada vez más el acervo como patrimonio cultural de la humanidad. ¿En qué consiste esta investigación? Bueno, en este momento es una investigación todavía muy joven y en este momento la investigación que realizamos es etnográfica, es decir, lo que hay en las comunidades. Eso lo vamos trazando con algo de historia que tengo o que he ido aprendiendo en el camino sobre las cocinas mexicanas. Sin embargo, hay que traer especialistas para hacer un cruce transversal y no solo con
historiadores, sino con diferentes disciplinas para lograr ah, entender y explicar de mejor manera las cocinas mexicanas. ¿Y cómo fue que lograste establecer esta relación con las cocineras, ¿no? Y con la comunidad, porque me imagino que eso no es así de, oiga, la invito a que venga para acá y hagamos esto. Me imagino que tienes que hacer todo un planteamiento bastante interesante para motivarlas, ¿no? Bueno, hoy es sencillo, hoy 2026 es algo ya más sencillo, porque muchas cocineras estaban, digamos que resguardadas en su casa, porque muchas cocineras estaban ahí. Ha habido un movimiento muy grande de cocinas tradicionales en México y hoy es más fácil. O sea, si hoy quieres encontrar una cocinera, pues ya tienen Instagram, Facebook, TikTok, mil cosas y es mucho más fácil encontrarlas. Cuando empezó la investigación no era así. Te puedo decir que hoy por hoy en Tamaulipas, Nuevo León, el norte del país, tú llegas a una comunidad y preguntas por cocineras tradicionales y lo que te dicen es no, aquí no tenemos eso, aquí no hay de eso, porque no se asumen, lo cual representa un grave riesgo o es un grave problema y o debería darnos vergüenza a 15 años de haber obtenido la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Inmaterial de la Humanidad, bajo el paradigma de Michoacán, debería darnos vergüenza que todavía no sepamos quién o qué representa ser una cocinera tradicional. Y bueno, el acercamiento, respondiendo a tu pregunta, perdón, pues primero fue con las cocineras más famosas que teníamos contacto. Si bien formalmente empiezo a recorrer el país con este proyecto en 2019, la realidad es que en 2018 se hizo la investigación, la preproducción, pero desde el 2014 yo recorro el país con otro proyecto que tuve, que es donde me enamoré de las cocinas tradicionales. Ahí empecé a tener contacto con algunas, como Galia y Nico de Tlaxcala, como Juana Maya de Oaxaca, como Marta Gómez Atzín de Veracruz. Cuando nace la idea del festival, que era traer a 32 cocineras y toda esta situación, pues empezamos a recorrer, empezamos con ellas a tirar el hilito. Oye, necesito una cocinera, una de cada estado, y ellas nos van referenciando. Otro trabajo fue con algunos chefs que nos recomendaron, algunas cocineras que ya habían ido ellos, estado con ellas, y de ahí, bueno, se empezó a desgranar la mazorca, como se dice en los pueblos. Ujú. Y bueno, me imagino que las narrativas que acompañan cada platillo que estas cocineras tradicionales elaboran, no sé, qué papel juega, digamos, las historias, por ejemplo, de ellas o de los ingredientes en las recetas y en la experiencia de estos platillos que ellas preparan. Híjole, es un tema muy interesante, es un tema, ¿cómo se forma una cocinera tradicional? ¿No? Ujú. Vamos a empezar por ahí. De acuerdo a la experiencia que he logrado ir recabando de cocineras desde Chihuahua hasta Chiapas, desde Colima hasta Tamaulipas, pues no es otra cosa que por la necesidad, no es otra cosa que por salir adelante. Hay temas muy complejos, muy tristes que afortunadamente se han ido erradicando. ¿Cómo es el machismo? ¿Cómo es naces mujer en un pueblo y tu lugar es la cocina? Hoy eso ha ido cambiando y es genial. Pero al nacer como mujer en una cocina, pues tenía que aprender a darle de comer al marido desde pues casi desde que empiezan a caminar, empiezan a tener uso de razón las niñas, pues se les daba el metate, se les daba la masa, y las niñas, pues viendo a la mamá, a la abuela, a las mujeres de la casa, pues a imitar lo que hacían, ¿no? Parecía un juego, pero no era un juego, ya las estaban capacitando en este rol pues de mujer en aquel entonces, ¿no? Eso permite conocer pues toda la situación que hay bueno, sí, pues permite entender cómo nace una cocinera, ¿no? Así es como nace mujer, te vas para la cocina y aprender las labores de la casa. Eh, de ahí, bueno, pues se publicó, aquí está el libro, aquí tenemos el libro Sabores de México. Es un libro bastante extenso, son 656 páginas, y aquí está la biografía de las cocineras tradicionales. En esa biografía es donde les menciono que podemos comprender cómo es que se forma una cocinera. Las cocineras más famosas, una de las más
famosas, hay muchas, pero voy a nombrar a una, no por importancia, solo es porque es la que me viene a la cabeza. Benedicta Alejo de Michoacán. Esta cocinera, híjole, famosísima. Resulta que en algún momento se casa a los 13 años, la casan. Ya estaba casada con 13 añitos. El marido a la vuelta de algunos años se queda imposibilitado para trabajar y ella dice, pues ahora qué hago, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos? Pues nada, saco mi puesto en el mercado de Morelia, si no me equivoco, y empieza a vender lo que sabe hacer. No hablaba español, solo hablaba purépecha. Imagínense que la gente llegaba y le preguntaba, ¿tiene tortillas? Y ella torteando, y no, 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 eso no hay, porque pues para ella tiene otro nombre, no sabía español. Ellas son, si no me equivoco, es su chúscuta, la tortilla, ¿no? Entonces le preguntaban por quelites, y no, eso aquí no, no, no sé qué sea eso, yo no trabajo eso. Y los quelites estaban ahí en la mesa, ¿no? Entonces, pues bueno, sin saber español, empieza, pero con un don divino, porque pues yo creo que lo que las mujeres tocan lo hacen mágico, lo hacen maravilloso. Y bueno, pues es ahí donde empieza a vender. Luego de ahí, para que imaginen el grado de importancia de esta cocinera, es que ella estuvo como inmiscuida ahí un poquito en lo de la declaratoria del 2010. Ha recorrido el país sin siquiera hablar español. Hoy ya lo habla de una manera atropellada porque lo ha tenido que aprender, pero solo hablaba purépecha. Entonces ha sido un camino muy largo y todas, o ¿qué les puedo decir? Un 90% pasan por ese camino. Tilita de Chihuahua se divorcia cuando tiene 38 años por ahí y lo que sabe hacer son pasteles y para salir adelante empieza a hacer pasteles y eso le permite salir adelante. Hoy por hoy ha representado a México en diversos foros de manera internacional, nacional e internacional, y ese es el camino que transitan la mayoría de las cocineras tradicionales. Hoy las cosas han cambiado porque, bueno, pues ya las mujeres tienen afortunadamente la opción de decidir, no, quiero ser arquitecta, quiero ser lo que quieran ser, hay quien se decide meter a la cocina y es genial. Y bueno, ese es el camino. En este deambular por la República, ¿qué cosas has encontrado desde el punto de vista culinario que tienen en común este tipo Porque en algún lugar te oí o te leí que decías que, bueno, pues esto es muy distinto a estos restaurantes de autor y que se apropian de una serie pues digamos, de platillos y demás que en realidad se originaron en estos lugares como los que tú nos platicas, ¿no? Entonces, culinariamente, ¿qué viste? Ingredientes, sabores. El otro día estaba en casa de unos amigos oyendo todo un debate sobre los moles, que si el mole de Veracruz, que si el de Oaxaca, que si el de Puebla, y ya sabes, cada quien tiene sus preferidos, ¿no? Pero tú como especialista y con esta experiencia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero te diría que no soy especialista, solo soy metiche. Segundo, te puedo decir que lo que tienen en común todas las cocinas de México es la precariedad, es la necesidad, que suplen lo que no hay de ingredientes, lo suplen con amor. Porque no, vaya, en términos prácticos y para entendernos, ¿qué es más rico, una zanahoria o un tibón? La respuesta es subjetiva. Si soy vegano, vegetariano, pues no quiero carne de ninguna manera, ¿no? Prefiero la zanahoria. Si soy un postrero, un repostero, pues prefiero la zanahoria porque es más difícil hacer un postre con la carne, ¿no? Entonces, es subjetivo. No podemos de ninguna manera, y es una lucha con la que vengo trabajando desde hace muchos años, que se entienda. Me hablabas ahorita de los moles. O sea, no puedes comparar un mole de Oaxaca que es ahumado con uno de la ciudad de Puebla. Y ojo que dije la ciudad de Puebla, porque no todos los moles que se hacen en Puebla son los moles poblanos que se conocen. El mole de la ciudad de Puebla, que se origina en el exconvento de Santa Rosa, o la historia nos lleva allá, dice que tiene entre 19 y 23 ingredientes. Pero el que se hace en Cuetzalan, Puebla, lleva 5 ingredientes. Y es de Cuetzalan. Entonces ya no es poblano o sí es poblano, ¿no? O sea, son temas importantes.
¿Cuál es el más rico? Pues dependerá de mi gusto, no va a depender de otra cosa más que de mi gusto. O sea, prefiero el mole ahumado, picoso, dulce. El mole de Tabasco es un mole que tiene un sabor súper intenso a plátano macho. El mole, uno de los moles de Oaxaca, se hace con un sabor lleva mucha pasa, entonces es muy dulce. Y así, en fin, en cada lugar va cambiando. ¿Cuál es los puntos que conectan? Son el amor, la necesidad de sacar a la familia adelante y pocos ingredientes. Lo que no tengo de ingredientes lo suplo con imaginación, con creatividad, con ganas, con la temporalidad, porque bueno, estamos hablando de una cocina que podemos partir a México en dos. A mí me gusta entender a México por dos macro regiones y explicarlo de esa manera. Hay dos macro regiones, Mesoamérica, que es desde Nayarit, trazando una línea como imaginaria, hasta Veracruz, y luego hacia abajo, si no me equivoco, hasta Nicaragua, lo cual es mucho más grande que México como lo conocemos hoy por territorio. ¿Cuál es la particularidad de esta macroregión? Muchos ingredientes porque hay mucha agua, porque sí hay mucho calor en algunos casos, pero no hay tanto frío. Hay mucha agua dulce y eso permite que se pueda pues toda la civilización que hoy conocemos, los mayas, los olmecas, pues tenían todo eso a la mano, estiraban la mano y arrancaban un fruto y podían comer, a diferencia de Mesoamérica. Climas extremos, mucho calor, pero mucho frío, desierto, semidesierto. Entonces, los grupos nómadas andaban correteando la comida de un lado, ya va para allá, vámonos, ya viene para acá, y ahí andaban de acuerdo a esto. Entendiendo estas macro regiones, podemos explicar muchas cosas. ¿Por qué en Mesoamérica, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz, hay tantos ingredientes, hay comida tan rica? ¿Y por qué no hay tantos sistemas de conserva como los hay en Aridoamérica? La machaca, la machaca de res o de mantarraya, o estas cosas que se secaban, las conservas, pues porque no hay comida, agárrala y guárdala y tenla lista para cuando no haya, ¿no? Entonces, esas son como las diferencias en las que podemos entender y explicar México. Sabemos, bueno, todo proyecto cultural enfrenta retos y sobre todo me imagino que un proyecto de este tipo culinario, pues los desafíos deben ser importantes. ¿Cuáles son estos desafíos que han enfrentado al documentar, ¿no? Al hacer la investigación, al documentar y al difundir, ¿no? Trabajo de difusión, de difundir las cocinas tradicionales de México en México. Pues mira, somos un proyecto en efecto cultural, social y económico. Buscamos, como les decía hace rato, generar recursos para las cocineras tradicionales. Cada semana en 32MX recibimos a una cocinera tradicional. No es un restaurante, es un foro gastronómico. Y en él ellas vienen a presentar sus cocinas, ellas gobiernan, ellas comandan, ellas dictan cuándo, cómo y qué ingredientes debe de llevar cada uno de sus platos. Hay retos muchísimos, desde capacitar a los cocineros que nos asisten, a la gente que le asiste a las cocineras, claro, y capacitarlos para poder llevar a buen puerto esa cocina y que no metan mano. O sea, no sé, para poner un ejemplo claro, oye, en mi caso, a mí me gusta poner primero la parte grasa, manteca, aceite, lo que vaya a poner, después la cebolla y después el ajo. Si la cocinera dice que primero se pone el ajo y después el aceite, pues así va, porque es su cocina y ella sabe cómo la ejecutan. Nosotros le asistimos. Ese es uno de los retos, digamos que sencillos. Otro de los retos, pues, es ir cambiando. La figura de la cocinera está aquí abajo y la del chef está aquí arriba. Y no es que uno de los dos valga más o valga menos, pero en México se enseña cocina mexicana a partir de técnicas europeas. ¿Y eso está mal? Sí, no porque la cocina europea sea mala, es muy buena, es muy rica, pero es europea, no es mexicana. Es como si pretendo hacer un pomodoro con técnicas mexicanas, pues no va, no es. Entonces, bueno, cambiarle el chip a la gente, entender que estamos ante un macro, o es un mundo. Tenemos 68 pueblos originarios, tenemos sociedades alóctonas, comunidades mestizas, golpes históricos, que la gente no lo entiende y todo lo queremos encasillar con
antes de la llegada de los españoles, después de la llegada de los españoles. Que bueno, hoy sin esa fusión cultural, no seríamos la potencia gastronómica que somos y el mundo no sería tan global como lo es hoy día, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué retos? Pues sí, no hay dinero, o sea, hay un tema importante, lo que generamos en 32MX sirve para generar fuentes de empleo, se pagan nóminas, se pagan impuestos, se paga todo lo que hay que pagar, la cocinera se lleva un poco de dinero, luego de ahí, pues pagarle viáticos, hospedaje, traerlas, a veces volarlas, porque bueno, pues vienen desde lejos, hay que pagar avión, hay que pagar camiones, hay que hospedarlas, tienen que desayunar, comer, cenar, y toda una parafernalia ahí, o todo un sistema que debe de llevar. Esto yo creo que debería estar soportado con la ayuda de gobiernos, porque además algo importante en términos económicos, el Foro 32MX es un foro democrático. Un menú en 10 tiempos te cuesta 350 pesos, que sería el equivalente en dólares a menos como de $20, yo creo, por ahí una cosa así. En euros serían como 15 euros, se me ocurre. Sí, como 15 euros, lo cual es muy barato. Es lo que cuesta un trago en Estados Unidos, una margarita, un algo cuesta $15, $10, una cosa así. Y nosotros logramos, porque hacemos la compra en central de abastos, porque controlamos la cadena, para que esto no sea, este menú podría costar barato aquí en Ciudad de México, $50. Hay menús de degustación que cuestan 1,500, 1,800, 2,000 pesos, y de ahí para arriba, ¿no? Hasta 10,000 pesos llegan a costar. Sin embargo, estamos en contra del extractivismo, en contra de la folclorización, no comulgamos con la idea de gentrificar, sino, bueno, hay mucha gente que no puede no puede salir, ¿no? Una familia de 4, y vámonos a Chiapas, pues ya me gasté 10,000, 20,000, 50,000 pesos, no sé, depende cómo viajen, pero es algo impensable. Lo que sí es posible es que esas personas vengan a 32MX y puedan conocer un poco de las costumbres, de la gastronomía, de la historia de estas cocineras tradicionales, contada sin intermediarios, por ellas, porque yo no soy su interlocutor, yo no hablo por ninguna cocinera tradicional, ellas hablan por sí solas como debe de ser, ¿no? No hay intermediarios. Entonces, enfrentamos retos complejos desde, como les digo, los cocineros, desde el poco recurso, a veces no llega tanta gente como se necesita, en fin, ingredientes, que ese es otro tema bastante interesante, ¿no? Uno calcula, bueno, llegar a tanta gente, traigo tantos ingredientes, hay cosas que se tienen que traer de los estados, hay cosas que no, peje lagarto de Tabasco, aquí de ninguna manera voy a encontrar peje lagarto, y pues hay que traerlo de allá, y eso lleva cuidar la cadena de frío, o bueno, que venga a temperatura para que no se eche a perder, y hay un montonal de cosas por ahí por el estilo. Sin embargo, es algo bien divertido, es algo bien bonito, es algo que nos apasiona en lo personal como líder del proyecto, y a toda la gente que está aquí trabajando, pues también es un tema que nos apasiona y hay que sacar la chamba. Aprovechando que abordaste estos temas, yo quiero hacerte dos preguntas. Una que tiene que ver que nos hables un poco del festival, porque ha habido un festival como tal, y también cómo ha sido la relación, por ejemplo, yo no sé si esto debería estar apoyado por la Secretaría de Cultura de la ciudad o en los estados. ¿Hay alguna vinculación a ese nivel que te permita darle viabilidad o más fuerza al proyecto? Mira, en México tenemos un cáncer. Hay un cáncer que se llama Conservatorio de la Cultura Gastronómica de México. Es una asociación civil que es una ONG, y me refiero a que es un cáncer. Al principio empezaron a hacer bien las cosas, al principio comenzaron, gracias al trabajo que ellos realizaron, que eso no lo podemos borrar, se obtuvo la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? La cocina tradicional. Eso fue en 2010, hicieron una gran labor, pero a raíz de ahí empezaron no sé qué les haya pasado, porque nunca he obtenido una respuesta por parte de ellos. Sin embargo, han ido transgiversando, y ahorita estamos en medio de una coyuntura muy especial, porque en 2018 se aprobó un estándar de competencias con el que 10
EC 1084, con el que andan certificando un montón de cocineras, pero las están engañando porque el estándar dice clarito que las certifica como ayudantes de cocina, que las certifica como bajo el liderazgo o la supervisión de una persona, lo cual contraviene un montón de leyes. Estamos trabajando algo para quitar ese estándar de competencias que no ha hecho otra cosa más que lastimar, porque, bueno, la parte buena, la cocinera, como mencionábamos, no tuvo oportunidad de estudiar, de repente llega alguien y les da un papel, la certifican como cocineras tradicionales y bueno, eso en el fondo está bien, en la forma es terrible, contraviene muchísimas leyes. En los próximos meses van a tener mucha información de esto porque estamos a un paso de presentarlo, porque bueno, pues no son ayudantes de cocina, porque vaya, si ponemos el trabajo que ha hecho el CCGM después del 2012 en adelante, pues las pone al nivel. Imaginen esto, hubo un evento en 2018 que se llamó Mano a Mano entre cocineras tradicionales y mayoras del Portón. El Portón es una cadena como Vips, como Sanborns, como tal, y las mayoras merecen todo mi respeto. Sin embargo, no están al nivel de una cocinera tradicional. Esto fue pagado por Alsea, esto fue patrocinado por Alsea. No tenemos idea o sea, no sabemos cuánto pagó, si patrocinó, si no. Lo que sí sé es porque estuve ese día con las cocineras, fue mi primera reunión con ellas, no les dieron ni la cena, ni muchas cosas que un evento de esa magnitud, con ese nivel de patrocinios, deberían haberles dado un montón de cosas, ¿no? O sea, han pasado 15 años de la declaratoria y ¿qué tenemos? No hay, o sea, seguimos bajo el paradigma de Michoacán y tampoco es que eso sea malo, sirvió en su momento, sí, pero hoy estamos ante otra realidad que debería de cambiar, que debería tener otras miras, que deberíamos agruparnos. Y bueno, regresando al tema, ¿por qué les digo que es un cáncer? Porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto se aprobó esta ley. En ese sexenio salió un programa que se llama Ven a Comer y de ahí se bajaron cualquier cantidad de recursos, como no tienen ni idea. ¿Dónde están? No hay la menor idea. Y eso obligó, cuando entró López Obrador, eso obligó, pues fue quitando todos los programas anteriores, fue echándolos para atrás, y entonces desfragmentó a la comunidad. Entonces, hoy por hoy no se confía tanto en las instituciones, y no hablo de las instituciones públicas, sino estoy hablando de la parte de las asociaciones, de los pequeños grupos como yo, ¿no? Como el Senaín, como Fogones Mexiquenses, que es otro proyecto del Estado de México de un amigo, como Mujeres del Fuego, como Mujeres de Humo, como un montón de grupos chiquitos que se han ido haciendo a lo largo del país. Pero al estar tan lastimados, pues no es tan fácil como que llegue, como que el gobierno vuelva a creer, ¿no? Como que el gobierno vuelva a soltar los recursos. Entonces, sí, debería estar, sí, nuestro trabajo es de abajo hacia arriba. Está alineado sin quererlo, o sea, mucho tiempo después me enteré porque está alineado con el gobierno actual, porque bueno, pues tenemos, por un lado, yo creo que no pueden hacer en un escritorio una declaratoria, no pueden hacer en un escritorio un proyecto de salvaguarda. Tiene que nacer del territorio, de la carretera, hablando con las cocineras tradicionales, no por las cocineras tradicionales, sino son foros, son marcos que no se han abierto, que no han estado ahí a la voz de las cocineras, ¿no? Entonces, digo, me podría extender más, pero bueno, no sé si con eso respondo. Sí, claro. Sí. Precisamente esto, frente al desafío de convertir la preservación gastronómica en digamos, en una política estructural de largo alcance, ¿no? ¿De qué manera se articula este plan de salvaguarda del que hablamos en tu semblanza, ¿no? Con la iniciativa de ley y la creación de las 32 escuelas de cocina tradicional para construir un verdadero, digamos, sistema nacional de preservación y que no queden esfuerzos aislados? Eso es muy largo. Primero tenemos que
analizar el pasado, tenemos que saber qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, dónde estamos parados para poder caminar hacia el futuro. En ese análisis, en esa revisión de cosas, pues sale todo esto que les menciono del cáncer del CCGM y de las cosas que se hicieron mal. Y de ahí, bueno, pues no basta con quejarse. Tengo muchos videos en redes sociales, si quieren ir a verlos. Tenemos un podcast también en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar esta parte de la filosofía. Pero bueno, ya, las cosas están mal. Sí, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones? Primero es primero es generar una iniciativa de ley que obligue a las universidades públicas, no se puede a las privadas, pero sí a las públicas, a presentar, a incorporar en sus planes de estudios una licenciatura que forme cocineros mexicanos y no siga formando chefs bajo el parámetro o el estándar europeo. Ok. Segundo, para esa iniciativa de ley, esa iniciativa más bien tiene que tener un plan de estudios, porque sí, las universidades van a decir, sí va, yo me adhiero a eso, ¿no? Pero ¿dónde está el plan de estudios? Ok, ya tengo el plan de estudios. ¿Dónde está los manuales? No sé, un abogado lee cualquier cantidad de libros, un arquitecto lee cualquier cantidad de libros, pero ¿y un cocinero mexicano qué lee? ¿Qué materiales hay disponibles que hablen de México en su totalidad? Es un trabajo grandísimo. Luego, no podemos tener una licenciatura de cocinas mexicanas porque una cocinera no tiene una licenciatura. Entonces ahí choca y ahí contraviene, ¿no? Entonces ahí son como los errores que esta ley tiene que prever y tiene que resolver. Luego de ahí salimos con, sí, ponemos una universidad. Ok, está bien. Esta universidad va a enseñar cocina profesional, que es diferente, no es mejor ni peor, solo es diferente a la cocina de las comunidades. ¿Cómo hacemos que esas comunidades sigan preservando sus cocinas? Pues poniéndoles una escuela en cada lugar. Ok, esta escuela es autónoma, esta escuela no recibe órdenes de nosotros, ni nos pasa dinero, ¿no? La idea es que la cocinera pueda seguir preservando su cocina de manera oral, de manera como lo ha venido haciendo de generación en generación a otras personas, y que esa parte siga viva, enriqueciéndola por el otro lado con la parte profesional, y que las profesoras que den clases en la universidad donde se pueda, sean las cocineras tradicionales. ¿A qué estamos a favor? A que una cocinera de Papantla, Veracruz, hable de la cocina de Papantla, Veracruz. Esa cocinera no puede hablarme de la cocina de Chihuahua porque no la conoce. Esa cocinera no, es como si yo me pongo a hablar de aeronáutica. Pues no tengo la menor idea de lo que sea eso, ¿no? Y por leer un librito no puedo ponerme a hablar de esas cosas. Y bueno, eso nos va arrojando otras cosas, ¿no? El plan de salvaguarda, las escuelas de cocina, la universidad. Hay que formar dentro del plan de salvaguarda, que se lo estoy adelantando y que ya le estoy dando cosas que todavía no sacamos públicamente, pero bueno, creo que es el momento de hacerlo. Necesitamos formar una casa de apoyo empresarial hacia las cocineras tradicionales. Tenemos dos sectores vulnerables. Por un lado, tenemos los alumnos no de gastronomía, los alumnos que van egresando de todas las carreras, de todas las universidades, y por el otro lado tenemos la mano de obra que quiere aprender, y tenemos un montón de cocineras que en muchos de los casos están en el sector informal. ¿Cómo logramos transformar ese sector informal en un sector formal? Pues bueno, brindándoles apoyo. ¿Cómo logramos que no cueste? Bueno, pues tráete a los alumnos, tráete a las cocineras, elegimos 20, 30, 40 proyectos que tengan trazabilidad, que tengan como ciertas cuestiones que tendremos que ir determinando para que la cocinera pueda desarrollarse, pueda tener un mole, que tenga un empaque, que tenga un plan nutrimental, que tenga un diseño, que tenga vida de anaquel.
sin que ello nos transforme o nos cambie el producto, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos? De esa manera, uniendo este sector con este otro, fusionándolos y que vayan trabajando. Para al final del año tener productos que se puedan incluso exportar, ¿no? En España esperemos ver moles de San Luis Potosí o de Tabasco o montonal de cosas que además lo necesitan por allá también porque les encanta la cocina mexicana y lo que reciben es ¿Cómo no? Tex-Mex. ¿Cómo no? Luis Alberto, para cerrar la entrevista, ¿por qué no nos dices en dónde está ubicado 32MX, este foro gastronómico, y nos dan tus redes sociales y esto que hablaba, el podcast que tienen, cómo se llama, para que la gente interesada pueda seguirlos, pueda escucharlos? Bueno, antes, porque algo importante que no les dije, perdón, el plan de salvaguarda, lo que hemos construido es el esqueleto del plan de salvaguarda. O sea, es lo que creemos como ruta de salida. Esta ruta de salida no puede ser construida por una persona, no puede ser ejecutada por una persona. Este esqueleto del plan de salvaguarda tiene que estar construido de una manera transversal, de abajo hacia arriba, y por una cantidad de muchas personas, muchas áreas, muchas plumas, muchas voces, porque si lo hace una persona, está mal hecho, ¿no? Una persona no conoce todo, entonces hay que hacerlo transversal. Eso es bien importante mencionarlo porque no me gustaría dejar pasar la oportunidad como para, ay, este es el salvador de las cocinas. No, no, no. Yo identifiqué una problemática, me di a la tarea de proponer la solución y ahorita estamos en camino de encontrar la forma de ejecutarla. ¿Cómo la vamos a ejecutar? Pues convocando a mucha gente, a muchas personas, no solo de México, sino de manera internacional, ver otras voces, ver otras plumas, ver otros ojos que nos ayuden a construir esto que es patrimonio de la humanidad. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, nos encuentran en la terraza de la Plaza Patio Frida, en el mero centro de Coyoacán, Allende 45, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Estamos a 2 calles de la Casa de Frida para mayor referencia y a 2 calles del Parque de los Coyotes, aquí de la Fuente de los Coyotes, en el centro de Coyoacán. En todos lados, el podcast lo pueden encontrar como Fogones en Construcción, ahí en Spotify. Hay ahorita 2 capítulos, está por salir el tercero. Tenemos también redes sociales, en todos lados nos pueden encontrar como 32MX. Mejor dicho, como Fogones MX. Ahí encuentran toda la información. Gracias, Luis Alberto. Sin duda que la cocina mexicana es memoria viva, es identidad, es futuro. Te quiero dar las gracias, te agradecemos muchísimo por compartir tu visión, por compartir tu experiencia y sobre todo tu compromiso con el fortalecimiento y por supuesto que con la salvaguarda de las cocinas mexicanas. Muchas gracias por recordarnos que detrás de cada plato hay historia, hay territorio, hay comunidad. Y que bueno, que preservar nuestros saberes gastronómicos es también una manera de construir futuro. Ha sido un honor escucharte y aprender de tu pasión por la investigación culinaria de México. Gracias a ustedes, un placer. Cuando quieran los esperamos con la mesa puesta y el fogón encendido. Un placer. Claro que sí, iremos por ahí. Moltes gràcies, Leonardo, per l'entusiasme, la dedicació i les aportacions que fan que aquest programa continuï sent un espai de trobada i aprenentatge. I per descomptat, gràcies al nostre públic per acompanyar-nos, escoltar-nos i compartir aquest viatge pels sabors i les històries de Mèxic. Ens veiem el proper divendres de Pensaveus Compartides, preparats per continuar descobrint noves veus. Fins aviat.